¿Cómo ha podido pasar esto en solo 5 días? Grité mientras miraba alrededor del salón de mi casa. Me habían ingresado en el hospital para dar a luz y, en los 5 días que faltaban para que me dieran el alta, el salón se había llenado de olor a comida podrida. Había comida congelada sin terminar sobre el escritorio, con los restos de las sobras esparcidos por el suelo. Había recipientes y bandejas de plástico, probablemente restos de alguna comida precocinada. A su alrededor se veían montones de lo que parecían moscas. Limpiar y ordenar es tu trabajo, ¿no? Así que lo dejé todo como estaba hasta que volvieras, dijo mi marido, haciendo un gesto irritado con la mano a los pequeños insectos que volaban alrededor de la luz. Se dio la vuelta y frunció el ceño al verme tapándome la nariz por el hedor. «Ves, es imposible vivir en una habitación tan apestosa, ¿verdad? Date prisa y límpiala». Me quedé sin palabras. ¿Acaso mi marido no veía al bebé en mis brazos? Me llamo Anita y soy una oficinista de 28 años. Trabajo en la empresa a la que entré nada más graduarme. Tengo supervisores y compañeros respetables, y todo ha ido bien. Hace unos años me casé con Julián, a quien conocí en la misma empresa. Es 2 años mayor que yo. Después de casarnos, seguí trabajando, y Julián y yo éramos buenos compañeros en la empresa. Después del trabajo, éramos grandes compañeros. Nos apoyábamos y animábamos mutuamente en nuestros problemas. Cuando llevábamos 1 año de casados, me enteré de que estaba embarazada. Estábamos encantados, ya que queríamos tener un hijo. Nuestros padres y suegros lloraron de alegría cuando se lo contamos. Mis suegros han sido muy amables conmigo desde que Julián y yo empezamos a salir. La primera vez que fui a su casa a saludarles antes de casarnos, me recibieron con los brazos abiertos. Como nuestras casas están cerca, la madre de Julián y yo salimos a menudo los fines de semana y entablamos una buena relación. Cuando le dije a Julián, «Tus padres son realmente considerados y maravillosos», asintió y dijo, «Mamá ha sido una madre increíble que ha cuidado de mí. Papá trabajaba de sol a sol y no estaba mucho en casa, pero siempre nos colmaba de cariño y gratitud hacia mamá», lo que me hizo darme cuenta una vez más de lo cariñosos que son. Después de casarnos, mi suegra solía expresar su preocupación diciendo, «Los valores han cambiado con los años, y mientras Julián y tú seáis felices con vuestras vidas, eso es lo único que importa. Pero me preocupa que tú, Anita, te agobies con todas las tareas de la casa ahora que estás casada y trabajas». La tranquilicé con una sonrisa y le dije, «No te preocupes, Julián y yo nos repartimos bien las tareas y nos ayudamos mutuamente». Y ella pareció aliviada. En realidad, Julián y yo empezamos a vivir juntos después de casarnos. Mi suegra lo sabía y probablemente estaba preocupada por si podríamos vivir juntos sin disgustos. Por supuesto, me preocupaba el hecho de casarme sin haber vivido juntos antes. Pero Julián siempre fue amable conmigo durante nuestro noviazgo, sin olvidarse nunca de ser considerado incluso después de muchos años. Así que confiaba en que podríamos vivir juntos sin problemas. Fiel a mis expectativas, Julián había cumplido las promesas que hicimos desde que empezamos a vivir juntos, y nunca me cargó con todas las responsabilidades. Incluso me dijo que quería aligerar más mis cargas. ¡Qué marido tan cariñoso! Cuando me enteré del embarazo, me dijo que confiara más en él. Cuando estábamos juntos, ¿cómo podía ocurrirle algo a nuestro precioso hijo? A pesar de su apretada agenda, Julián se las arregló para ocuparse de la casa en las primeras fases de mi embarazo. Yo sufría náuseas matutinas y a menudo tenía que ausentarme del trabajo. Solía culparme a mí misma, ya que antes siempre había conseguido compaginar el trabajo con todo lo demás. Incluso cuando veía a Julián ir a trabajar todos los días y sentía que al menos debía hacer alguna tarea doméstica, no podía porque me encontraba mal. Cuando lloraba y me disculpaba con Julián, diciéndole, «Siento no haber podido hacer nada hoy», él me tranquilizaba. «Oye, no hace falta que te disculpes. Llevo mucho tiempo viviendo solo, así que las tareas domésticas no son nada del otro mundo. Anita, estás haciendo todo lo posible por criar a nuestro bebé en tu vientre. No puedo entender del todo tus penurias, así que déjame al menos cuidar de nuestro hogar». Últimamente, Julián ha estado muy estudioso, comprando libros de crianza y estudiando diligentemente todos los días. Verle así me hizo darme cuenta de nuevo de lo contenta que estoy de haberme casado con él. Mi embarazo transcurrió sin problemas y lo pasé sin preocupaciones hasta el parto.
Mis padres y mis suegros venían de vez en cuando a ver cómo estábamos, y gracias al apoyo de los que nos rodeaban, el bebé creció bien en mi vientre. A medida que se acercaba la fecha del parto y mi barriga crecía, me tomé la baja por maternidad y ahora me centro en mantenerme sana y tranquila. Es difícil salir con la barriga tan grande, pero he conseguido llegar a mis controles prenatales mientras me cuidaba. Recientemente, cuando he entrado en el último mes, mi suegra, que vive cerca, ha empezado a acompañarme a las revisiones porque está preocupada por mí. Me ayuda a llevar la mochila y otras cosas. Y aunque me siento un poco culpable, también estoy muy agradecida. Al principio, me sentía culpable de que viniera conmigo y me negué cuando mi suegra se ofreció a acompañarme. Pero ella me dijo alegremente, ahora que mis hijos son mayores, tengo bastante tiempo libre. Además, asistir a tus revisiones es prácticamente todo lo que tengo que hacer. Ciertamente me preocupa tu salud, pero también me sirve de ejercicio, así que todos salimos ganando. Así que empecé a confiar en ella, y juntas nos dirigimos al chequeo ese mismo día. Un día, mientras me hacían mi revisión habitual en el hospital, de repente sentí un dolor en el estómago. El médico, al notar que algo me pasaba, dijo, mientras intentaba tranquilizarme, voy a hacerme un examen interno enseguida. Mientras esperaba nerviosa los resultados, el médico me dijo, presenta síntomas de parto, así que la ingresaremos enseguida. Prepararemos el parto mientras te vigilamos de cerca. Pronto conocerás a tu bebé, me dijo amablemente. Sin embargo, también fue repentino, y yo no estaba mentalmente preparada. En medio de todo esto, mi suegra me cogió de la mano y me tranquilizó. Todo va a salir bien. Estaré aquí contigo, así que no te preocupes. Me recordé a mí misma que tenía que mantener la calma por mi bebé, y, poco a poco, fui aceptando la situación y preparándome para el inminente parto. Me había calmado un poco cuando mi suegra me dijo, voy a casa por lo que necesites. Ahora vuelvo. También voy a llamar a Julián. Y salió corriendo del hospital. Unos minutos más tarde, mi suegra volvió y me preguntó inmediatamente, ¿estás bien? ¿Tienes algún dolor o molestia? Muchas gracias, ha sido de gran ayuda. Me cogió la mano y me dijo sonriendo, no es nada, déjame hacer hasta aquí. Julián podría salir antes del trabajo, aún podría llegar a tiempo para el parto. Ya he llamado a tus padres por si acaso. Sus palabras me recordaron que había olvidado por completo informar a mis padres de los dolores del parto y de mi ansiedad por dar a luz. Mis padres, que viven en el pueblo de al lado, lo que yo equipararía a vivir en el estado de al lado. Quizá no llegaran antes del parto, pero dijeron que vendrían enseguida. Poco después llegó mi suegro, que se limitó a decir, «Oh, ya es la hora», y me vigiló desde el pasillo. Un rato después llegaron mis padres, mientras soportaba los repetidos dolores de parto. Esperé a que llegara el momento. Mis padres agradecieron profundamente a mis suegros. Muchas gracias por todo, desde preparar las cosas para la estancia en el hospital hasta estar al lado de nuestra hija. Y a mí me dijeron, pronto acabará, respira hondo, todos estamos aquí contigo, ¿te pondrás bien? Mis suegros respondieron con una sonrisa a mis padres. Oh, no te preocupes en absoluto, nos alegramos de haber llegado a tiempo. Toda la familia, excepto mi marido, me rodeó. Estaba cada vez más ansiosa a medida que se acortaban los intervalos entre los dolores, pero tener a toda mi familia allí era un gran consuelo. Varias horas después, aunque ya era tarde, di a luz a un bebé sano. Mientras esperaba en la sala cercana a la enfermería, intentando no molestar a las demás embarazadas y madres, mis suegros y mis padres expresaron su alegría con abrazos silenciosos y chocando los 5. Tras dar a luz, me sentí aliviada y conmovida al ver a mi recién nacido, aunque sentí una punzada de decepción porque mi marido no estaba a mi lado. Se suponía que había salido pronto del trabajo, y me pregunté por qué no había venido. Pero a la mañana siguiente seguía sin aparecer. Mis suegros llamaron a mi marido en numerosas ocasiones, preocupados por si había ocurrido algo, pero no pudieron localizarle. Incluso a las 9 de la mañana, mi suegro fue a nuestra casa, pero mi marido no contestaba. Finalmente, cuando mi suegra se puso en contacto con la oficina de mi marido, se enteraron de que me habían ingresado para dar a luz y dijeron que mi marido había salido del trabajo antes de lo habitual. Se suponía que iba a ser un día dedicado solo a mí, así que se tomó el día libre. Y parece que después no apareció por la oficina.
Toda la familia estaba alborotada. Si no estaba ni en casa ni en la oficina, pensamos, quizá lo mejor sería ir a la policía, y aquello empezaba a convertirse en un gran problema. Sin embargo, cuando estaba a punto de ser mediodía, la recepcionista nos informó de que mi marido había llegado. El alivio duró poco, y no pude evitar sentirme ansiosa, preguntándome qué demonios había pasado. Pero cuando me disponía a hablar con mi marido, que había acudido a la habitación del hospital, me quedé sin palabras. «Ah, así que ha nacido», fue lo único que dijo al principio. Llevaba el traje desaliñado y el pelo revuelto. A medida que se acercaba, incluso podía oler su olor a alcohol. No podía creer que hubiera ido a beber en un momento así, y cuando le miré, no mostró ningún interés por nuestro bebé, sino que miraba atentamente su smartphone. Intentando mantener la calma, le pregunté, «¿Qué has estado haciendo hasta ahora, Julián?» «Aún medio dormido», respondió. «Perdona, he ido a tomar algo. Era un viejo amigo al que hacía tiempo que no veía y no podía negarme. He estado durmiendo hasta ahora y he llegado tarde». No apartó los ojos de su teléfono durante todo este tiempo, así que mi enfado acabó por estallar. Pero antes de eso, mi suegro agarró a mi marido por los hombros. «¿En qué estás pensando?» «No importa si ha pasado tiempo o lo que sea, quedar con amigos para tomar algo ni siquiera se compara con que tu mujer dé a luz. ¿Por qué no los rechazaste?» Mi marido seguía interrumpiendo con «pero». Y es que, al final, dejó de hablar del todo con cara hosca bajo la mirada ardiente de mi suegro. Tras un fuerte suspiro, abandonó la habitación del hospital sin volver a mirarme a mí ni a nuestro bebé. Mi padre y mi suegro intentaron seguirle, pero no pudieron debido a su edad, y mi marido no volvió a aparecer por el hospital durante mi estancia. 5 días después de dar a luz, con el apoyo de mi familia, tanto la madre como el niño estaban sanos y nos dieron el alta sin problemas. Cuando mi madre y mi padre, que habían venido de lejos, se marchaban, mi suegra les dijo, «Estamos deseando volver a veros. Por favor, dejadnos a vuestra hija». Y el día del alta me ayudó a volver a casa, con mi suegro llevando el equipaje. Esa mañana, después de recibir el alta, envié un mensaje de texto a mi marido para decirle que me iba a casa, y él me devolvió la llamada inmediatamente. Cuando contesté, me dijo, «Hola, Anita. Me alegro de que te hayan dado el alta sana y salva. Voy a recogerte y nos vamos a casa en coche». No esperaba que me devolviera la llamada mi marido, y secretamente esperaba que hubiera reflexionado un poco. Cuando le dije a mi suegra que mi marido había llamado, se rió y bromeó. «Bueno, si Julián no está ocupado, quizá podría venir a recogernos». Le dije a mi marido que pensaba hacer que me enviaran tus padres, pero que te agradecía que vinieras a buscarme. Y él dijo, «Entendido, haré que mamá y papá vuelvan ahora mismo». Tras informarles de que mi marido venía a recogerme, mis suegros parecieron aliviados y siguieron su camino. Agradecí repetidamente al personal del hospital y terminé el papeleo antes de subir al coche de mi marido. Él no se disculpó antes, pero parecía animado mientras conducía. Pronto llegamos a casa y me entraron ganas de llorar del dolor, incluso en un trayecto tan corto. Pensar en todas las madres del mundo que soportan este dolor y perseveran en la crianza me hizo sentir un poco ansiosa. Con el entusiasmo previo de mi marido por la paternidad, tuve que mentalizarme y creer que todo iría bien. Atribuí los problemas durante mi estancia en el hospital a que estaba cansado, o a que su padre le había regañado más de lo que esperaba y estaba enfadado por ello. Me armé de valor con la determinación de que criaríamos juntos a nuestro bebé y abrí la puerta principal. Al instante, un hedor espantoso me llegó a la nariz. Dudando en entrar por el olor desconocido, mi marido pareció no inmutarse y abrió de par en par la puerta del salón. Inmediatamente, el olor putrefacto de la basura me invadió, haciéndome sentir náuseas. Vaya, eso apesta. «Oye, limpia esto. ¿Quieres?», me ordenó autoritariamente, con una sonrisa de satisfacción en la cara. «Esperé los 5 días que estuviste en el hospital, así que limpia esto ahora. No puedo vivir en una casa que huele así». Con nuestro bebé en brazos, estuve a punto de desmayarme en el acto, pero logré contenerme. «¿Cómo puedes vivir así? ¿Dejar que la casa se ensucie tanto?», pregunté, conteniendo a duras penas mi rabia, a lo que él respondió despreocupado. «Eso pasa por comer y dormir.
Se deja la comida fuera, se lava la ropa y se deja la basura por todas partes. La casa estaba en un estado deplorable, irreconocible como nuestro hogar. Al ver el desorden, no pude evitar soltar: «Déjate de bromas. No apareciste por el hospital y descuidaste todas las tareas domésticas antes del parto. Antes ayudabas a limpiar con entusiasmo. ¿Por qué de repente has dejado de hacer nada?». Él respondió incrédulo: «¿Por qué iba a regañarme? Te encanta trabajar, Anita. Trabajaste mucho incluso después de casarnos y hasta que cogiste la baja por maternidad. Las tareas domésticas son el trabajo de una esposa, ¿no? Pensé que te alegraría tener algo que hacer cuando volvieras, así que te lo dejé. Límpialo ahora que tienes el alta». Se había acostumbrado al desorden, relajándose despreocupadamente en el sofá del salón infestado de moscas. Era imposible vivir en semejante suciedad, y mucho menos poner una toalla limpia para que durmiera el bebé. Intentar limpiar con el bebé en brazos era inútil, así que le grité a mi marido, que estaba mirando el móvil: «¿De verdad crees que puedo limpiar en este estado? Si no vas a hacerlo, sostén a nuestro bebé en la entrada. Es imposible cuidar de nuestro bebé en este desorden», suspiró exasperado. «¿Por qué tengo que ocuparme yo? Las tareas domésticas y la crianza de los hijos son tu trabajo. Se supone que tienes que hacer esas cosas, ¿no? ¿Y desde cuándo me das tantas órdenes? Por eso las mujeres no son buenas. Actúan como si estuvieran embarazadas aunque ya no haya ningún bebé dentro. Eres lo peor, intentando poner excusas y mandonear a tu marido». Llegué al límite. «Basta ya, ¿qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? ¿Qué te ha pasado mientras estaba en el hospital?». Las lágrimas corrían por mi cara mientras me enfrentaba a él, y él gemía, evitando mi mirada. Luego, como si se mentalizara con una bofetada en las mejillas, se levantó con determinación. «He sido demasiado indulgente con mi esposa, convirtiéndola en una inútil, pero ya no. He decidido educar adecuadamente a mi esposa, como debe hacer un marido», declaró, con el rostro contorsionado por el esfuerzo. «Ya he hecho mi parte. Fui a recogeros a ti y al bebé al hospital para asegurarme de que no me desentendía por completo de la crianza. Te he dejado claro que las tareas domésticas y la crianza son responsabilidad tuya. Me estoy convirtiendo en un marido responsable». Sin palabras ante su transformación, me quedé de pie mientras él anunciaba: «Tengo planes para salir de copas con un amigo. Asegúrate de que la casa esté limpia antes de que vuelva. No esperes que te ayude». Y se fue. Lo único que pude hacer fue quedarme allí de pie, incapaz de procesar el drástico cambio del hombre amable que una vez conocí. ¿Qué podía haber pasado para que el hombre que antes estaba deseoso de compartir las tareas domésticas y aprender a ser un buen padre se convirtiera en esto? En mi estado de pánico, la visión de la habitación llena de basura me llevó al límite, y las lágrimas empezaron a caer, posándose en las mejillas de mi bebé. El bebé, despertado por mi llanto, empezó a inquietarse, y yo también empecé a llorar en voz alta. «Mamá, ya no lo entiendo. Ayúdame», le supliqué mientras me sentaba en la entrada y llamaba a mi madre por teléfono. En cuanto se hizo la conexión, grité, y mi madre dijo: «Ahora mismo voy», mientras mi padre la llevaba en coche. Ella me dijo que esperara afuera en vez de quedarme en la casa sucia. Sentada en el porche con mi bebé, seguí llorando en silencio bajo el sol radiante. Cuando llegaron mis padres, mi familia política estaba con ellos. Al verme, mi suegra empezó inmediatamente a disculparse profusamente. Mis padres intervinieron para detenerla, asegurándome que la culpa era de Julián. Una vez aclarado esto, por fin tuve un momento para preguntar por qué estaban allí mis suegros. Con lágrimas en los ojos, mi suegra me confesó: «La verdad es que nosotros también dudábamos de Julián y temíamos que pudiera estar molestándote. Así que decidimos visitar tu casa a escondidas. Fue entonces cuando nos encontramos con tus padres, que amablemente nos trajeron hasta aquí. Siento mucho todos los problemas que ha causado nuestro hijo». Tuve que evitar de algún modo que la conversación se convirtiera en otra ronda de disculpas. Mi suegro, que estaba tan enfadado que parecía que iba a ponerse a gritar en cualquier momento, no pronunció ni una sola palabra, pero la forma en que sus sienes palpitaban enrojecidas y se crispaban me decía que estaba a punto de estallar. Ni mi suegra ni mi suegro consiguieron hablar con Julián por teléfono. Ese maldito hijo mío. La próxima vez que lo vea,
Le voy a dar una hostia, murmuró mi suegro, y luego respiró hondo varias veces para calmarse. Al cabo de un rato, parecía más tranquilo y me dijo amablemente: ahora no deberías estresarte. Por favor, sube a mi coche. Nosotros nos ocuparemos de la limpieza. Espéranos. Con eso, él y mi suegra nos llevaron a mi hijo y a mí al coche, y luego entraron en la casa. Mis padres les siguieron, insistiendo en ayudar, y pude oír los gritos de los cuatro. Sin duda habían abierto la puerta de aquel salón infestado de bichos y maloliente. Abracé a mi bebé con fuerza en el coche, sintiéndome fatal por la situación. Pasaron horas mientras mi suegro salía a comprar insecticida y sacaban bolsas llenas hasta los topes de basura a la zona de recogida. Gracias a sus esfuerzos, cuando volví a entrar en casa no había bichos. Habían ventilado y el olor era mucho menos desagradable. Parecía que habían limpiado todas las habitaciones, no solo el salón. Sentí una profunda gratitud mientras mi madre y mi suegra preparaban la cena. Hacía mucho tiempo que no comía comida casera de otra persona. Como había seguido una dieta estricta durante el embarazo, la comida me supo aún más deliciosa y me la acabé en un santiamén. La comida casera me ayudó a calmar mi enfado con Julián. Mientras esperábamos el regreso de Julián, alguien llamó a la puerta. Justo cuando corría a ver, mi suegro me tranquilizó. «Tú tranquila». Y fui a abrir. Contestó exclamando: «Julián». Por el nombre de mi suegro supe que Julián había llegado a casa. Me pregunté por qué llamaría a la puerta. En silencio, procurando no despertar al niño dormido, fuimos todos a ver. Para mi sorpresa, un hombre estaba arrastrando a Julián dentro de la casa. Julián tenía la cara roja e hinchada y sollozaba con fuerza. Al verme, el hombre se presentó. Encantado de conocerle. Soy Samuel, un amigo de Julián. Salimos a tomar unas copas y fue entonces cuando me enteré de lo tuyo con el bebé. No tenía ni idea, y siento muchísimo haberte causado tanta angustia en estos momentos tan difíciles. Me sorprendí, pero hice que el hombre levantara la cabeza para ver a mi marido aún sollozando. Al notar mi mirada: «Un hombre, Samuel», dijo. Este tipo se jactaba de alimentar a su piojosa esposa en una discusión. Entonces le pregunté los detalles. Resulta que lo que hizo fue terrible. Aunque le dije que se fuera a casa, no me hizo caso y no entendía que había hecho mal. Así que acabé pegándole. Lo siento. Como se le habían pasado las ganas de beber, parecía que se habían disuelto. Pero no podía dejar a mi lloroso marido y lo llevó a casa. Mientras me disculpaba por las molestias, de repente mi marido levantó la cara y empezó a gritar: «Solo porque te han superado en argumentos, recurres a la violencia. Por eso no puedes casarte. Estás soltero porque no entiendes que las tareas domésticas y la crianza de los hijos son cosa de esposas. Es lo peor ser golpeado de la nada por alguien que solo es un espectador. Mira, siento haberte pegado. Te pido disculpas por eso. Pero en serio, ¿qué te pasa? La última vez que nos vimos, estabas bien, ¿verdad? ¿Por qué de repente dices cosas como que eres un marido moribundo?», dijo Samuel, claramente desconcertado. Sintiéndome igual, me di cuenta de que, efectivamente, la actitud de mi marido había cambiado bruscamente. «Julián, antes nunca decías esas cosas. Cuando estuve hospitalizada por el parto, decías que las tareas domésticas y la crianza de los hijos son deberes de la mujer y que el marido debe ser lo primero. ¿Por qué de repente has empezado a pensar así?». Cuando volví a preguntar, mi marido soltó: «Las tareas domésticas y la crianza de los hijos son cosa de mujeres. Eso es lo que dice todo el mundo». Me di cuenta de que siempre había estado equivocada. «¿Quién es todo el mundo? ¿Tus compañeros de trabajo? Amigos, ¿de quién estás hablando exactamente?». Le pregunté directamente a la cara, a lo que él respondió escuetamente: «La gente en las redes sociales». «¿Qué? ¿Te tomas la información de internet al pie de la letra? ¿Estás loco?», dijo Samuel, enarcando una ceja con incredulidad. Mi marido puso cara de enfado y le empujó el smartphone. «Mira esto. Es evidente. Las mujeres deben hacer las tareas domésticas porque no ganan tanto como los hombres. Solo las mujeres pueden tener hijos, así que la crianza también es cosa suya. ¿Ves? Todo el mundo está de acuerdo con esto». Samuel gritó incrédulo tras mirar la pantalla. «¿Crees en esta página web? ¿Estás loco?». Cogiendo el smartphone de Samuel, vi una página web llena de innumerables historias que alababan el traspaso de las tareas domésticas y de crianza a las esposas.
Estas opiniones, a las que mi marido se refería como las de todo el mundo, estaban publicadas en un foro de internet. Resumiendo la historia de mi marido, que sigue gritando, parece que se topó con esos sitios justo antes de que me hospitalizaran y empezó a pensar que no hacía más que mimar a su mujer, siendo un marido inútil mientras estaba sola en casa durante mi estancia en el hospital. Siguió visitando estos sitios, convencido de que se había equivocado. En estos sitios comentaba cómo cambiarse a sí mismo y se enganchó a los comentarios de apoyo que recibía. Como resultado, mi marido nació con la creencia de que las tareas domésticas y la crianza de los hijos son cosa de mujeres porque éstas son menos capaces en el trabajo y ganan menos dinero. Si tienen alguna queja, que ganen más, repetía una y otra vez. Cuando levantó la vista y vio mi rostro con claridad, el suyo palideció como un fantasma. Para mí, lo más importante es Anita. Quería ser un buen marido para ella. Busqué un montón de información. Y entonces, con lágrimas en los ojos, se postró ante mí con un arrebato de emoción. Lo siento mucho, Anita. Me equivoqué. Al verle así, mi suegro habló con voz tranquila. Tengo una pregunta para ti. Cuando eras niño, ¿alguna vez me viste decirle a tu madre que las tareas domésticas y la crianza de los hijos eran cosa de mujeres, o mostrar esa actitud? ¿Te parecía así como padre?, preguntó con lágrimas en los ojos. Mi marido respondió: Papá, siempre fuiste un padre maravilloso, apoyando plenamente a mamá a su lado. Luego continuó: me di cuenta de que estaba demasiado atado a lo que leía en internet y no veía lo que había a mi alrededor. Lo siento de verdad. Al ver sus repentinas disculpas, mis padres dijeron: Anita, depende de ti lo que hagas a continuación. Te apoyaremos decidas lo que decidas. Después de pensarlo un poco, le dije a mi marido: no habrá otra oportunidad, ¿sabes? Y decidí perdonarle esta vez. Desde entonces, mi marido se ha despertado del hechizo de las opiniones extremas en internet y está luchando con tareas domésticas y de crianza que no le son familiares. Mientras se ocupa de nuestro bebé, me pregunto cuánto durará esto, pero mis suegros y mis propios padres parecen compartir mis sentimientos mientras siguen formándole. Aunque sigue esforzándose, ahora dice con preocupación: los niños son adorables, pero la crianza es más exigente físicamente de lo que imaginaba. Ahora me doy cuenta de que has estado haciendo tú sola todas las tareas domésticas y cuidando del niño mientras yo estaba en el trabajo. Muchas gracias. Si no te encuentras bien, no dudes en contar conmigo. Viendo la cara sonriente de mi marido con nuestro hijo en brazos, pienso que podría convertirse realmente en un buen padre. Espero que estos días de paz duren para siempre.